Me dijiste, Joan, que la Ilustración y la Revolución Francesa no cambiaron nada porque la riqueza siguió concentrándose en la minoría a expensas de la mayoría. ¿Cómo se vivieron estos grandes acontecimientos en España? Bueno, en España ni se enteraron. Seguían anclados en la Edad Media. Supongo que se refieren a eso quienes afirman que África empieza en los Pirineos. Mientras en Europa un laicismo creciente alejaba a la población de los dogmas religiosos, en España se flagelaban portando crucifijos, vírgenes y santos. Mientras Europa profundizaba en el liberalismo y conquistaba nuevos mercados, España se descomponía perdiendo una colonia tras otra. Mientras en Europa la burguesía se imponía a la monarquía y guillotinaba a sus reyes, en España la monarquía era el baluarte que aseguraba el inmovilismo del Estado. Mientras Europa hervía con nuevas ideas, España dormitaba con las de siempre. Ni reforma protestante, ni ilustración, ni revolución francesa, ni liberalismo, ni democracia parlamentaria, ni republicanismo, ni derechos humanos, nada de nada. La élite castellana estaba convencida de que cuanto más aislada estuviera España, mejor le iría. Seguía con su estructura medieval, monarquía, nobleza, terratenientes, obispos viviendo a lo grande, a expensas de una población miserable cultural y económicamente, controlada y sometida por la élite política, empresarial y militar. El aislamiento de tantos siglos creó una casta elitista de ladrones, corruptos, represores, gandules, degenerados y asesinos que siempre dominaron España y siguen haciéndolo. Sin embargo, la élite viajaba y conocía lo que ocurría en Europa. Por supuesto, de cuando en cuando copiaban y se actualizaban. Era lo que llamamos afrancesamientos. Pero en el fondo todo seguía igual. Mientras en Europa se robaba a través del liberalismo, en España seguían con su vieja receta palo y tente tieso. Lo que en Europa fue reforma, en España fue contrarreforma. Mientras Europa vivía la revolución industrial, España se aferraba al latifundismo y al inmovilismo. Solo Cataluña pudo industrializarse gracias al ahorro conseguido con el comercio de décadas anteriores y solo Cataluña pudo ser receptiva a las nuevas ideas republicanas, liberales, socialistas y anarquistas. Por eso Cataluña siempre fue insoportable para la élite castellana. La falta de entendimiento entre Castilla y Cataluña, por tanto, no es nueva, sino arranca de muchos siglos atrás, desde antes del desgraciado casorio de los reyes católicos, diría yo. Convivir con Castilla siempre ha sido imposible. Por lo que dices, España siempre ha vivido de espaldas a las nuevas ideas y al futuro. ¿Cómo se resuelve esto? No se puede. Cataluña ha intentado arrastrar a Castilla a la modernidad incontables veces y siempre ha fracasado. En todo caso, ha ocurrido lo contrario, que Castilla ha obstaculizado permanentemente el progreso y el desarrollo de Cataluña. La degeneración de la élite castellana se ha producido durante tantos siglos que forma parte de sus propios genes. Fíjate que incluso ahora, estando en la Unión Europea, Castilla está sumida en un proceso de recentralización y de involución en lo político, social y religioso. Sigue controlada por el nacionalcatolicismo de la dictadura franquista y en lo económico solo confía en las dádivas de la solidaridad europea, en el expolio de la periferia, en el turismo y en las exportaciones que pretende realizar bajando salarios y recortando prestaciones sociales. Está convencida de que sus privilegios actuales solo pueden mantenerse convirtiendo a la población en obreros de Europa, emigrantes, camareros y prostitutas. En los años 30, Cataluña fabricaba motocicletas, coches, camiones, trenes, aviones, y de aquello no queda nada. Solo trabajamos para los demás. Es la puta política castellana ancestral, consistente en vivir sin esfuerzo a cambio de servir a los demás. Ni investigación, ni descubrimientos, ni premios Nobel, ni nada. ¿Para qué? Se dice a la élite castellana. Que piensen y fabriquen otros.
A nosotros siempre nos irá bien, pero ¿y a la población? A la población que se vaya a la mierda, ya está acostumbrada. Puede que en el resto de España estén satisfechos con este comportamiento de la élite castellana. No. Más bien creo que están atrapados y acojonados. El rechazo a la independencia de Cataluña proviene de este miedo. Un miedo atroz a quedarse sin una colonia que les resuelve mal que bien sus problemas económicos y que la élite capitaliza para camuflar su culpa endosándosela a Cataluña. Sin embargo, Europa acepta a España tal como es. No lo creas. Europa desprecia a España, pero le interesan los 47 millones de consumidores que tiene, que son un reservorio de mano de obra barata y sumisa. Por otra parte, ten en cuenta que Europa no es ninguna maravilla. Su nivel de vida proviene del robo masivo infligido a otras zonas de la Tierra. Ya veremos cuánto dura. Fíjate en un detalle. Europa es la cuna de la democracia, pero cuando el pueblo de Cataluña demanda masivamente el derecho a decidir su futuro, los dirigentes europeos callan o dicen que es un asunto interno de España. ¿Cómo va a ser un asunto interno algo tan vital como la democracia si al mismo tiempo desestabilizan países, declaran guerras e invaden naciones en su nombre? Los criminales que gobiernan Europa solo piensan en sus intereses. En realidad, ética y moralmente, Europa siempre ha sido una mierda, por lo menos desde la Reforma. Una vez más, tus palabras me provocan frustración e impotencia, Joan. Bueno, si quieres te digo todo lo contrario, que las élites española y europea son fantásticas y que el futuro que nos espera es maravilloso. Pero la realidad es otra. Después de cientos de años de capitalismo y democracia, el número de parados y de muertos de hambre en Occidente es escalofriante. Las crisis que viene sufriendo el malnacido capitalismo desde su concepción han incrementado de tal modo su frecuencia durante los últimos 50 años que ya vienen encadenadas. De la crisis actual saldremos, pero para entrar en otra con distinto nombre. Hemos de salir a la calle masivamente. Los pueblos deben arrebatar el poder a la élite y construir una sociedad diferente, sosegada y feliz. Por eso les convoco a tomar la calle para conseguir 3 objetivos imprescindibles: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Gracias y suerte, Joan. Lo mismo digo.